Pues el hecho Obras llega justo en el momento en el que se ve mucho más agravada la situación de sequía, que se padece más o menos desde el año 1999. Se ha venido reduciendo los escurrimientos del río Colorado, pero que tiene un periodo muy drástico a partir de 2012, más o menos, 2013, y que no nos parece que sea algo coincidente. El agua, el bien más preciado del mundo. Su posesión está generando actualmente controversias y disputas. Grandes negocios de diferentes tipos pretenden despojar a los pueblos de sus aguas. Sin embargo, muchos de ellos la están defendiendo a contracorriente de los designios de los dueños del poder. En esta serie presentamos algunos testimonios que ilustran la resistencia que se extiende a lo largo y ancho de nuestro querido México. Me llamo Iván Martínez y soy parte del movimiento en defensa del agua en Mexicali, Baja California, y movimiento en contra de la planta cervecera de Constellation Brands. Sí, Mexicali es un desierto que es Baja California, pero es parte del desierto de Sonora, y es un desierto en el que hay vida porque ahí desemboca el río Colorado, que es nuestra principal fuente de agua, no solamente en Mexicali, sino en todo el estado. Y el río Colorado es un río que nace de los deshielos de las montañas rocallosas, y es por eso que recorre 2.500 kilómetros, 2.300, más o menos, y llega hasta el Golfo de California. A partir de ese río es que se desarrolló la agricultura, que se desarrolló después pues, la ciudad y las diferentes actividades económicas. Y lo menciono porque la zona es árida, no llueve, llueve si acaso algunos eh, 10 días, una semana, distribuidos en todo el año. Entonces, la principal fuente de agua tiene esas características, que viene de lejos y la compartimos pues, con la gran potencia que es Estados Unidos. Y sobre todo, este río es la principal fuente de agua no solamente de Baja California, sino de California, el estado que es la sexta economía a nivel mundial si fuera un país en sí. Pues el hecho Obras llega justo en el momento en el que se ve mucho más agravada la situación de sequía, que se padece más o menos desde el año 1999. Se ha venido reduciendo los escurrimientos del río Colorado, pero que tiene un periodo muy drástico a partir de 2012, más o menos, 2013, y que no nos parece que sea algo coincidente, que justo se instale o se plantea instalar en ese contexto una planta cervecera 100% exportación de Estados Unidos, porque no iba a vender una lata de cerveza en ningún lugar más que en Estados Unidos, en el contexto, una fábrica que su principal insumo es el agua, y que, insisto, su principal mercado es Estados Unidos. Evidentemente, al no poder instalarse en California, su principal mercado, em, por la situación de sequía y por las medidas que están allá, entonces la instalan en Baja California, en Mexicali, en su patio trasero, para abastecer a California. Entonces, en ese contexto también, en el que de por sí había problemas por el abasto de agua, sobre todo en el área agrícola, con los agricultores, y las ciudades de la zona costa, que es Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada, pues es que se genera esta lucha, este conflicto, frente a esa dinámica. Y nada más para añadir algo, un elemento más, es que justo cuando se aprueba la planta de cervecera, donde se empiezan a hacer las gestiones, se aprueba una ley que privatizaba el servicio de agua del Estado con la excusa de que hay una situación de escasez de agua. Entonces hay que implementar una ley para resolver la situación. Obviamente la vía neoliberal, a partir de la privatización, el encarecimiento de las tarifas y la liberalización del servicio. Entonces se juntan esos dos proyectos, y es que detona este movimiento en defensa del agua. Pero en Mexicali, al momento de que se conjunta, insisto, por el tema de la ley de aguas con la planta cervecera, incluso con proyectos de mega plantas desalinizadoras en la zona de costa,
a través de asociaciones público-privadas, que una de ellas, la más grande, la de Rosarito, era para exportar la mitad del agua hacia California. Se junta todo eso, entonces se generan protestas y grandes organizaciones que tuvieron su epicentro en Mexicali. Hubieron multitud en todo el estado porque eran leyes estatales, proyectos estatales, pero en Mexicali tuvo el epicentro con organizaciones. La mayor juntó, hay cifras más o menos de 50,000, 80,000 personas en una ciudad de poco menos de 1 millón de personas, pues es bastante la población. Y fueron tan importantes esas movilizaciones, esas marchas, que lograron que esta ley que privatizaba el servicio de agua se cancelara, ya aprobada, a tan solo un mes de haber sido votada en el Congreso. O sea, del 19 de diciembre al 19 de enero, 19 de diciembre de 2016, el Congreso estaba votando la ley y el 19 de enero el Congreso estaba sometido a la voluntad popular, a las marchas, sabiendo que le estaba creciendo un movimiento votando por la abrogación de la ley. Entonces ese fue un primer triunfo del movimiento o de la gente. A partir de ese levantamiento social es que se generó el movimiento que en su momento se conoció como Mexicali Resiste, que fue una confluencia de tanto colectivos, organizaciones que ya tenían una historia de lucha en Mexicali, como de gente que se sumó, que fue su primera experiencia de participación. Entonces fue un movimiento diverso, complejo, plural, y que se articuló sobre todo a partir de las plantones que se hicieron en el centro de gobierno. Entonces ahí se generaron asambleas populares y se continuó haciendo muchas acciones de protesta, sobre todo ahora que se había cancelado la ley, enfocados en el megaproyecto de la planta cervecera de Constellation Brands. Hubo también vínculos con el área rural, pero en el ámbito del Valle de Mexicali, que es terreno agrícola, ahí los ejidatarios que ya padecían los efectos de la sequía bloquearon un acueducto que el gobierno federal estaba construyendo para entregarle agua a la planta cervecera con dinero público, un acueducto de casi 50 kilómetros. Lo bloquearon y se canceló ese proyecto, y digamos que ahí fue una convergencia de campo-ciudad ya enfocado en contra de la planta cervecera. Esos fueron como los primeros momentos de lucha. Después vino un segundo acueducto, esta vez que conectaba la ciudad a la red de agua potable de la ciudad con la planta cervecera, y ahí fue donde se volvió a bloquear, ahora también por activistas del movimiento urbano, por así decirlo. Todos se conjuntaron ahí, y ahí quizás es donde se conozca más el movimiento, porque fueron esas escenas que se difundieron más, donde hay policías enfrentados a manifestantes con piedras, que los cuerpos policiales estaban protegiendo la construcción del acueducto, que finalmente, por represión, por criminalización, incluso por el encarcelamiento de varios compañeros y compañeras, fue que se logró concretar. Pero después de eso, la lucha siguió con un montón de formas de organización, desde plantones, marchas, hubo una huelga de hambre, hubo campañas de información, hubo caravanas, canciones, en fin, muy, muy diverso. Hubo una de tantas colectivos, organizaciones que participó en la lucha, que vio la posibilidad a través de la ley de participación ciudadana de empujar un plebiscito, porque lo habilitaba, porque la manifestación, era sobre la manifestación departamental, que era estatal, se somete a la Secretaría del Medio Ambiente estatal, la ley permitía eso, se impulsa el plebiscito, hacen todo lo posible el instituto electoral, el gobernador y todo para que no se lleve a cabo, porque sabían que la ciudadanía tenía un rechazo, y lo truncan ese proceso de plebiscito. Pero ya se había generado una idea en la ciudadanía, en la gente, en el pueblo de Mexicali, de que querían ser consultados, querían hacer una consulta para cancelar el proyecto. Y la embestida mediática empresarial fue tremenda. O sea, los empresarios invirtieron, todos los que estaban vinculados a la cervecera, en medios de comunicación, en páginas de Facebook, en distribuir información en las colonias, o sea, pero todo eso fue un efecto boomerang. Entonces, entre más se sentía cargada la consulta y todo a favor de la empresa, la ciudadanía, la gente decía, no, pues les vamos a ganar, y salieron a votar. Y cuando vieron los acarreos, salieron más a votar,
Tanto así que el primer día ganamos con el casi 60% de los votos, y el segundo día ya se desmoralizó el acarreo que estaban empujando el voto a favor de la empresa, y la gente que vio el acarreo y todo eso se salió a votar y ganamos con el 82. Y entonces fue aplastante, pues, fue aplastante el triunfo. ¿Conoces alguna situación semejante? Te invitamos a que te informes sobre ella, analices la situación, reflexiones las consecuencias y te sumes a las luchas de resistencia que se extienden por este país.